Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar de donde se estén conectando. Mi nombre es Victoria Guerrero y como moderadora es un grato placer darle a todos la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Gracias a todos por conectarse y acompañarnos a nosotros en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura, que están establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en lo que va a ser el webinar del día de hoy, este lleva por título Relevancia de la integración de técnicas geoespaciales en la adquisición de datos georradar para proyectos de geodetección de servicios integrados. Y será presentado por el ingeniero Rafael Borges, quien es ingeniero geofísico, egresado de la Universidad Central de Venezuela y posee sólida experiencia en proyectos de prospección geofísica y geológica, principalmente orientados a los sectores minero, petrolero y geotécnico. Inició su carrera como geofísico de operaciones geológicas en el campo Río Claro, donde participó en la perforación de pozos estratigráficos y horizontales en la faja petrolífera del Orinoco. En el año 2018 migró a Chile e ingresó a la empresa GeoX como líder de proyectos geofísicos, liderando un equipo multidisciplinario enfocado en resolver desafíos geocientíficos en el sector minero. Además, participa activamente en campañas de adquisición de datos utilizando georradar, tomografía de resistividad eléctrica y métodos sísmicos. Actualmente se desempeña como gerente general de GeoX, liderando la definición y ejecución de estrategias a corto, mediano y largo plazo, cuyas responsabilidades incluyen la supervisión de operaciones, la gestión financiera y la expansión del negocio hacia nuevos mercados. Les recuerdo a todos los asistentes de este video que sus preguntas las pueden dejar en un comentario en este video o enviarnos un correo electrónico, el que les aparece en la descripción. Una vez mencionada ya toda esta información, esperando que sea de interés para todos ustedes, le dejo la palabra al ingeniero Rafael para que comience su seminario web, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Victoria, por este espacio que me dan para hacer esta presentación. Tal y como lo dijiste, bueno, estamos acá en Chile desde hace unos años trabajando acá en esta empresa GeoX, haciendo distintos métodos geofísicos, ¿no? Y un punto importante, digamos que para esta presentación que quise resaltar, es la relevancia e integración de técnicas geoespaciales en la adquisición de datos de georradar para proyectos de detección de servicios enterrados. Es importante, Victoria, que, bueno, la integración de los métodos geofísicos con técnicas geoespaciales no es solo con georradar, es con todas las técnicas, con tomografía resistida eléctrica, con sísmica. Siempre estamos georreferenciando un dato sin tener una georreferenciación, no es nada, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a exponer un poco cómo nosotros, o en la actualidad, qué es lo que se está haciendo, hacia dónde se está apuntando, y una comparación entre los levantamientos convencionales, que hay muchas empresas que todavía lo siguen haciendo, y un levantamiento con integración de técnicas geoespaciales. El contenido de la presentación tendrá introducción, brevemente qué es la geodetección, georradar y sus principios físicos. Es un tema donde voy a hacer mucho énfasis para que conozcan, ¿no?, cuál es el principio físico de la técnica georradar, que se utiliza muchísimo en muchos países. En Venezuela no está, digamos, no se utiliza mucho, pero en otros países sí. Aplicación de la técnica de geodetección con georradar, levantamiento convencional, integración espacial con georradar, los entregables de un proyecto de geodetección con integración espacial, una tabla comparativa entre ambas metodologías y lo que serían las conclusiones, ¿no? Entonces, para hablar un poco de lo que es la geodetección, digamos, es de gran importancia debido a la capacidad que tiene de proporcionar
mucha información sobre qué es lo que tenemos en el subsuelo. Cada año se siguen registrando millones de dólares en daños y lesiones prevenibles por causa de distintos métodos de excavación, sin un estudio previo del subsuelo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a hacer, o empresas van a hacer algún tipo de excavación sin tener una idea qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos allá abajo? Pueden ocurrir, digamos, ciertos accidentes como lo que estamos viendo en esta lámina, romper matrices de agua, romper líneas eléctricas que dejen por días sin luz a poblaciones. Y actualmente, digamos, acá en Chile, las empresas mineras generalmente no dejan realizar ningún tipo de excavación o lo que se conoce como entregar el permiso de excavación sin antes tener un informe de georradar o un informe de detección que indique cuáles son las interferencias que se tienen o si el área está despejada, libre de interferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es la geodetección? Es importante, digamos, resaltar que muchas personas dicen, no, es un servicio de georradar. Al final no es un servicio de georradar, sino un servicio de geodetección, que es la integración de dos técnicas, digamos, el georradar para detección de tuberías metálicas y no metálicas, y un detector electromagnético para la detección de líneas eléctricas energizadas y no energizadas. Con esto nosotros, digamos, garantizamos que podemos tener la geodetección de todas las interferencias o servicios geofísicamente detectables. Lo que no se puede detectar con estos dos equipos, básicamente eso se puede detectar es con una calicata, que sería ya una excavación y un método directo, ¿no? Entonces, ¿qué detectamos? Tuberías de agua, tuberías de gas, de electricidad, de desagüe, ¿no? Ocupando ambas tecnologías. Entonces, vamos a pasar un poco, brevemente, lo que sería el georradar y su principio físico. El georradar emite una onda electromagnética. Esta onda electromagnética está compuesta por una onda en un campo magnético perpendicular, disculpen, un campo magnético perpendicular a un campo eléctrico, ¿no? Y tenemos georradares desde los 25 Hz hasta los 2000 megahertz, disculpa, 25 MHz hasta los 2000 MHz. Hay unas empresas que manejan unos georradares con una frecuencia un poco más alta, ¿no? Pero siempre trabajamos en esa gama de frecuencias que no son nocivas para la salud. Como le dije anteriormente, el georradar genera una onda que se refleja en un punto en donde cambian las características dieléctricas del medio, bien sea una tubería, bien sea una interfaz entre terrenos, ¿no? Entonces ahí me genera un pulso o una alta amplitud. Fíjense acá cómo vemos que tenemos la antena emisora, la antena receptora, muchas veces o generalmente en el mismo equipo, emite una onda, se refleja y en ese punto donde está la interfaz nos genera un pulso de amplitud electromagnética. La onda sigue bajando, ¿no? Hasta donde puede penetrar. Más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la frecuencia para los georradares. Y bueno, hablamos de lo que es la ecuación de Snell, la ley de Snell y coeficiente de reflexión, que muchas veces, digamos, uno lo pasa por alto, pero es el principio, ¿no?, de los principales físicos a lo que responde el georradar, a este par de ecuaciones. Entonces, ¿por qué se genera una hipérbole de reflexión? Nosotros trabajamos, o bueno, el georradar trabaja en base a tiempo. Cuando nosotros tenemos la antena en este punto, vámonos a este diagrama, cuando tenemos la antena en este punto, la distancia o el tiempo que recorre esta onda tocando la tubería y regresando es mayor a la distancia que tenemos en el centro o cuando estamos sobre la tubería. Por eso es que nosotros
si lo vemos en tiempo en el eje Y, tenemos este tiempo, que la onda tiempo doble baja, toca la tubería y sube. Fíjense que acá tenemos este tiempo y a medida que nosotros nos vamos moviendo, el tiempo va disminuyendo hasta que pasamos. Estamos justo sobre la tubería, tenemos el menor tiempo de viaje y después cuando nos alejamos de la tubería, volvemos a tener esas mediciones de mayor tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos una hipérbola de reflexión y nosotros interpretamos este punto, estamos interpretando la profundidad y la ubicación exacta de una hipérbole de reflexión o de una tubería. Disculpen. Entonces, fíjense, esta interacción, digamos, ¿qué podemos tener en un radar-grama? Podemos tener interfaz, bien sea de un medio, distintas litologías. Podemos tener esa hipérbole de reflexión que nos generan las tuberías. Fíjense en este punto, o en este digamos, radar-grama, tenemos hipérboles de reflexión bien marcadas. La amplitud a veces nos dice, o generalmente nos dice, el tipo de material, una interfaz, perdón, una hipérbola con una alta amplitud. Estamos hablando que tenemos una hipérbola de reflexión en un metálico, ¿no? Una tubería metálica, y una hipérbola de reflexión con una amplitud un poco más baja o menos fuerte. Estamos hablando que estamos en presencia de una tubería no metálica, ¿no? Y bueno, podemos ver algunas anomalías que podrían estar asociadas a quizás roca u objetos. Todo esto es interpretable y se coloca en los informes. Mira, acá estamos claramente observando las tuberías y en estos puntos estamos observando posibles anomalías que también es importante resaltarlas, ¿no? Entonces, pasamos a algo muy, muy, muy importante, que es la frecuencia en los georradares y la resolución versus la profundidad de penetración. Estoy hablando un poco de, digamos, del principio físico del georradar para después pasar al tema de la integración con GNSS, pero para que conozcan un poco la técnica, ¿no? Nosotros acá en el lado derecho tenemos el mismo perfil con distintas frecuencias, 800 MHz abajo, 500 MHz y 250 MHz. Básicamente, cuando nosotros tenemos una frecuencia alta, nosotros tenemos mayor resolución, quiere decir que podemos ver objetos mucho más pequeños, pero menor profundidad de penetración. En este caso, no sé si se ve muy bien, nosotros estamos viendo acá pequeñas hipérbolas de reflexión, que lo que nos está diciendo es que estamos en presencia de una losa con refuerzos acero. Se ve muy claro acá y se ven dos pequeñas hipérbolas acá a 1.2 metros aproximadamente. Sé que no se ve muy bien esto, pero la escala en profundidad es aproximadamente 1.2 metros, ¿no? Entonces, cuando vemos ese mismo perfil, pero con 500 MHz, nosotros ya no estamos viendo ese detalle que pudimos ver dos interferencias o separar dos interferencias, lo estamos viendo como una sola, pero ya estamos teniendo un resultado, digamos, o una profundidad de penetración de onda hasta los 3 metros. Y fíjense cómo las hipérbolas de reflexión asociadas a la losa de concreto ya se ven un poco menos, o sea, vamos perdiendo detalle, pero vamos ganando profundidad. Y ya en el último radar-grama, 250 MHz, nosotros estamos profundizando hasta 4.5 metros. Estamos viendo una gran hipérbola, ¿no? Pero no estamos viendo ya la respuesta de la losa de concreto. Es decir, dependiendo cuál sea el objetivo del levantamiento, es el georradar o la frecuencia que nosotros tenemos que utilizar. Aquí hay una tabla, por ejemplo, 100 MHz, llega hasta 15, 20 metros, se utiliza para investigaciones que requieren una resolución media o baja, como campañas geológicas, geotécnicas, donde pueda ver a lo mejor el comportamiento de la capa de la rocadura. Tenemos 250 MHz de 6 a 8 metros,
proyectos que tengan una resolución media y que necesitas profundizar hasta esos 8 metros. 500 MHz entre 4 y 6 metros es una de las antenas más utilizadas porque profundiza un poco y tiene una resolución media. Y bueno, un georradar de 800 MHz que profundiza hasta 1 o 2 metros, pero tiene un detalle, un detalle como lo podemos ver acá en el radiograma, que puedes ver hasta refuerzos de acero o interferencias bien pequeñas, ¿no? Ya existen georradares que tienen frecuencia dual. Nosotros en GeoX utilizamos un georradar de 300 MHz y de 700 MHz para los proyectos de geodetección. Bueno, que ahí tienen esas dos herramientas. Puedes profundizar con los 300 y puedes tener una buena resolución con los 700 MHz. Y bueno, hay georradares en otras empresas que tienen hasta triple frecuencia, pero va a depender mucho de cuál sería el objetivo que quiere, digamos, el cliente o la empresa que está haciendo los trabajos. Hablamos un poco, bueno, seguimos el tema de que los datos están en tiempo. Sin embargo, si nosotros nos vamos a llevar estos datos en profundidad, es básicamente velocidad igual a distancia entre tiempo. Disculpa. Distancia entre tiempo. Conociendo la velocidad del medio, podemos ajustar muy bien la profundidad de esa hipérbola de reflexión. Entonces, vámonos rápidamente a aplicaciones. Inspección de pavimentos, identificar irregularidades, localizar posibles zonas con deterioro, grietas o separación de las capas. Vayan viendo ya, fíjense cómo acá el georradar va con, digamos, en un auto, ¿no? O tirado por un auto. Vayan viendo la importancia de lo que sería la integración con un GPS diferencial, con un sistema GNSS, ¿no? Porque está haciendo perfiles de gran, digamos, longitud, que obviamente necesitan tener un detalle y una georreferenciación. Pasamos a detección de servicios públicos, que es lo más conocido, ¿no? Para lo que se utiliza georradar. Fíjense cómo están las hipérbolas, estas son marcadas en terreno y se dice, mira, esta es la dirección de cada una de estas hipérbolas, se detectan tuberías, cables subterráneas. Evaluación de estructuras, georradares muy pequeños para evaluar paredes, refuerzos de acero en paredes, estructura de hormigón, detectando armaduras y posibles zonas con deterioro como corrosión de estos refuerzos. Estudios arqueológicos, para esto fue que hace muchos años se empezó a utilizar el georradar, proyectos que necesitan hacer excavaciones y se necesita hacer identificación de posibles sitios arqueológicos. El GPR puede ayudar a identificar estructuras, objetos enterrados sin perturbar o sin hacer daño, ya que esto es una técnica no invasiva ni destructiva. En glaciología, fíjense cómo se puede ver también el contacto que hay entre, digamos, la superficie y la zona con hielo, ¿no? Puedes tener el espesor que tiene una capa de hielo. En este caso tenemos aquí 10 metros, 9 metros aproximadamente de espesor de la capa de hielo, y en esta zona tenemos unos 3 metros aproximadamente. Identificación de capas geológicas. Fíjense acá, a pesar de que estamos viendo ciertas tuberías, vemos claramente una interfaz rocosa, una interfaz de dos litologías diferentes, que el georradar nos permite caracterizarla muy bien, ¿no? Un georradar de baja frecuencia a veces nos permite tener este detalle, si bien no es el método ideal para estudiar lo que es digamos, dónde está ubicado el basamento rocoso. Si no está a una profundidad no está muy profundo, nosotros podríamos tener una respuesta como esta e indicarnos dónde está esa capa rocosa. Detección de túneles y cavidades, también esa interfaz que se genera entre el vacío y el material rocoso hace que puedas tener una respuesta en los radargramas y puedas identificar dónde hay cavidades, huecos, vacíos
oquedades en el subsuelo. Evaluaciones en losas de hormigón, como leí anteriormente, fíjense cómo está acá la respuesta de las losas y cómo tú puedes decir, mira, en esta zona tienes un hundimiento que puede estar afectando cómo estaba construida la losa inicialmente, quizás estaba acá en este punto y después tuvo un hundimiento, y esto es importante para las empresas que en muchas ocasiones no ven este detalle desde superficie. Entonces, acá entramos en materia lo que sería cómo es un levantamiento convencional utilizando la técnica de GeoRadar. Se utiliza lo que es la línea guía, ¿no? Más adelante vamos a ver un video que les va, digamos, a decir a ustedes, van a entenderlo un poco más. Se utiliza una winch o una cinta métrica, se coloca a lo largo del área que tú quieras hacer el rastreo, y una vez que uno parte con los perfiles y pasa por esta línea guía, uno tiene que parar, indicarle al equipo que estás pasando por la línea guía y seguir, y de esta forma es que tú puedes georreferenciar para el proyecto un levantamiento de radar convencional. O sea, al final tú no tienes una coordenada, tú solo tienes, mira, perfil 1, perfil 2, perfil 3, perfil 4, y si vas detectando algo, lo vas interpretando, y bueno, tendrá la precisión que tuviste a la hora de hacer el mallado, ¿no? Vamos a ver acá un video que les puede dar, para que ustedes vean cómo funciona este tipo de levantamientos con GeoRadar. Este es un video de la empresa Trascend Technology, que nosotros somos representantes de ellos en Chile y en Perú para la venta de equipos de GeoRadar. Fíjense, ahí está el survey. Se coloca una cinta métrica. Una línea base se conoce también. Y se proyectan cómo van a ser los perfiles. Tienen que ser perpendicular, perfiles perpendiculares a la línea base. Se toma el primer perfil, se va viendo cómo en la pantalla, bueno, en este caso se ve una hipérbola de reflexión asociada a una tubería, separa el equipo sobre la cinta métrica, se le dice a qué distancia desde el cero, desde el eje X, asumiendo que es un plano cartesiano, nos estamos moviendo y seguimos haciendo ese perfil. En este caso tuvimos desde el eje X, desde el eje Y, perdón, 1 metro. Se continúa con el perfil hasta llegar al final, se le da stop. ¿Y qué se hace? Para hacer un segundo perfil, hacemos básicamente lo mismo desde la parte, digamos, desde la otra esquina del survey. Le decimos cuánto nos movimos desde el eje Y, marcamos y seguimos haciendo este perfil. Entonces ya ahí tenemos nuestro segundo perfil. Es importante vean que en el eje, digamos, en el plano o en planta, nosotros tenemos esto en metros, pero no tenemos ningún tipo ni de coordenadas ni nada,
solo podríamos decir, mira, esto es lo que se ve en el perfil 1 y lo que se ve en el perfil 2. Acá estamos haciendo lo mismo y fíjense, tenemos el perfil 3, tercer perfil, y acá está cómo se ve un perfil al lado del otro y cómo se tiene acá en azul marcada la línea guía. Fíjense que este perfil fue un poquito más largo y se nota acá en el radiograma que fue un poco más largo. Entonces, para eso utilizamos nosotros la línea guía. Entonces, esto es un ejemplo de un levantamiento en terreno con el método convencional de línea guía. Fíjense esta imagen. Esta es una imagen que se sacó de Google Earth para hacer la georreferenciación. No, disculpa. Esto fue una fotografía, una ortofoto que lo utilizamos como base. Acá había una línea guía en este punto, acá había una línea guía en este punto, acá había otra línea guía en este punto. Entonces, claro, si tú le entregas esto al cliente, ¿qué es lo que él quiere? Que tú le digas el punto o dónde necesitas tú o dónde necesita él hacer la excavación. ¿Dónde necesito yo hacer la calicata para detectar la tubería? O dónde necesito yo no excavar para no encontrar la tubería. Entonces, claro, cuando tienes un proyecto amplio que quieres darle un punto en específico, lo haces con el método convencional, tú no tienes una coordenada que entregarle. Tú solo tienes este diseño y tú dices, bueno, en este punto, en este perfil, nosotros vimos una tubería. Y claro, cuando estamos hablando de tuberías de 3, 4 pulgadas, ya bueno, ustedes saben el detalle que hay que tener para hacer la excavación con una calicata que tenga 3, 4 pulgadas, tiene que ser un gran detalle. Entonces ahí está la complejidad cuando haces este tipo de proyectos con el método convencional. La información que tú le puedes dar es básicamente, mira, por aquí pasa algo, el punto exacto donde está, no lo tengo, ¿no? En este caso hicimos este ejemplo con esta tubería. Entonces, ahora vamos a comparar o a mencionarles qué es lo que hacemos cuando nosotros integramos un GPS diferencial a un levantamiento digamos, de georradar, y vamos a ver un poco de cuáles son las diferencias, ¿no? Cuando nosotros realizamos un estudio de georradar o de detección, primero lo que hacemos es un posicionamiento de la base en el punto de referencia OPR. Se lo solicitamos al cliente, el cliente nos entrega el PR, nos da las coordenadas y nosotros nos anclamos ahí y integramos la data del radar con el rover, ¿no? Entonces ahí ya nosotros tenemos la base y el rover en nuestro equipo. Y fíjense qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un GPS conectado a nuestro radar. No necesitamos realizar esos perfiles, digamos, rectos. Nosotros podemos hacer perfiles en cualquier dirección. Si es en un camino y hay una curva, nosotros podemos hacer esos perfiles en curva, porque al final todos esos datos están quedando georreferenciados. Fíjense acá, vamos a pasar con otro video, cómo se hizo un levantamiento. Fíjense que no es como el anterior, que era línea recta, sino se hizo una especie de sinusoidal, ¿no? Un levantamiento sinusoidal. Se está cortando la tubería 3 veces y claro, pasa algo también que nosotros, una forma de presentarle al cliente los datos o que él tenga una idea, disculpen, es en Google Earth, entendiendo que el Google Earth tiene un error en relación a lo que sería el NCS,
pero acá ya no, tú le puedes decir al cliente, mira, en este punto, y si el cliente no tiene mapas, no tiene planos, disculpa, es de mucha ayuda que tú le digas a él, mira, en este punto nosotros hicimos perfiles y nosotros estamos viendo que en esa zona, en esa vía, digamos al sur de esa vía, nosotros estamos viendo una interferencia que tiene tal profundidad y que si la quieres detectar está en tal coordenada. Entonces ahí mismo el software te deja ver cuál es la coordenada del punto, de la interpretación. Esto es de gran ayuda para muchos clientes, casi que, bueno, mira, nosotros queremos que nos entregues todas las interferencias en Google Earth, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los entregables de un proyecto de geodetección con GNSS, con integración de técnicas geoespaciales? Un informe detallado con la metodología realizada en terreno y sus resultados, ¿no? La identificación y georreferenciación en terreno de interferencias detectadas. Cuando nosotros vemos en terreno una interferencia clara con detector electromagnético o con RAR, nosotros la marcamos con una banderilla y la vamos referenciando ahí una vez que ya está todo marcado. Entonces ya nosotros tenemos coordenadas exactas de ese punto y de esa interferencia, y si bien ya la banderilla al mes no se encuentra, el cliente lo que tiene que hacer es, con la información que nosotros le entregamos y con su topógrafo, va y hace un replanteo y ya tiene los puntos exactos donde puede ser la calicata, donde puede ser la excavación, tomando la previsión, ¿no? De no hacerle ningún tipo de daño a esta tubería. KMZ con perfiles georradar levantados en terreno. Esto es importante porque el cliente a veces quiere saber, mira, dime cuál fue el área que me rastreaste. Entonces ya tú le entregas, mira, acá están todos los perfiles. Todas estas zonas que están acá en el KMZ fueron las zonas que se rastrearon. KMZ con interferencias detectadas, como lo vimos anteriormente en el video. Tablas con coordenadas UTM de interferencias detectadas. Importantísimo que quede todo en tabla. Planos de interferencias detectadas en formato DWG o PDF. Ya vamos a ver más adelante un plano. En muchas ocasiones los clientes no tienen plano y nosotros lo que hacemos es que tomamos el polígono, marcamos los puntos del polígono y internamente marcamos el punto de interferencia. ¿Qué entregamos nosotros? Plano de interferencia, o sea, las tuberías que nosotros vemos. Cuando ellos nos entregan el plano, nosotros sobre su plano consultamos también en qué PR se tomó, punto de referencia se tomó ese plano, nos anclamos ahí y hacemos el levantamiento e integramos sobre su plano las interferencias que nosotros vimos. Y en muchas ocasiones nos entregan también ortofotos y el cliente nos dice, mira, sobre esta ortofoto nosotros queremos que tú nos plasmes cuáles son las interferencias que tú estás viendo. Entonces ya estamos viendo cómo cambia un proyecto con un levantamiento convencional, que lo que tiene son unos perfiles, perfil 1, perfil 2, perfil 3, a lo que serían unos entregables de un proyecto con geodetección. Yo lo digo siempre, ya digamos, a esto es lo que hay que apuntar, esto es lo que hay que en todas las empresas de geodetección tienen que entregarle a sus clientes, ¿no? Entonces voy a hacer acá un breve, digamos, presentación de entregables. Mira, acá tenemos un KMZ con interferencias detectadas, no se ven muy bien, digamos, porque están todos las etiquetas, pero acá es un gasoducto, acá le marcamos y él, si está el cliente, él puede hacer zoom en su KMZ, ver por dónde está pasando y tener una idea referencial de dónde está las interferencias que se detectaron, ¿no? Plano de interferencia detectado en polígono de rastreo. Esto, digamos, en este caso, no se ve, digamos, lo que se hizo fue tomar el polígono y tomar todas las interferencias e indicarle a él, mira, acá están las interferencias, si tú tienes un plano, plásmalo, ponlo como una capa sobre tu plano.
Muchos clientes cuando solicitan un estudio de detección, en ocasiones ellos tienen información de las interferencias, pero ellos no te lo dicen, sino que básicamente pensarán, no, mira, es que si yo te doy esto, básicamente te estoy entregando el trabajo. Pero es importante que las personas, las empresas que hacen detección tengan la mayor cantidad de información porque permite validar. Mira, si tú estás viendo en el plano que tiene el cliente que por acá pasó una interferencia, vamos a hacer énfasis ahí, vamos a ver si la vemos, a qué profundidad, vamos a validar eso. Entonces, si no lo tienen, nosotros lo que hacemos es el polígono del área y sobre ese polígono entregamos la interferencia y lo que serían interferencias integradas sobre ortofoto, nos entregan la ortofoto, nosotros plasmamos toda la interferencia, en este caso red de incendio que se detectó en esta faena minera, se plasma todo lo que es las interferencias que ellos quieran sobre esa ortofoto. Esto es un gran resultado. Obviamente, la ortofoto está en ese momento, digamos, la ortofoto, la última que tengan, y se puede solapar con esa interferencia. Y obviamente yo creo que sería el mejor resultado para temas de detección y temas entregables por un cliente. La tabla con información, súper importante también, el nombre de la interferencia, la coordenada, la profundidad y observaciones. Es una interferencia eléctrica o metálica, una interferencia no metálica, se le dice cuáles pueden ser las posibles observaciones que se tengan sobre esa interferencia. Entonces, vamos a pasar una tabla comparativa entre ambas metodologías en vista de lo que hemos mencionado. Tenemos un georradar convencional, un proyecto con georradar convencional y un proyecto con un GNSS integrado. En el tema de georreferenciación de datos, con el georradar convencional manual, los datos con una cinta métrica, se requiere un levantamiento paralelo con estación total o GPS externo, que el cliente, perdón, que un topógrafo levante a lo mejor los 4 puntos, que levante el inicio de un perfil, el final de un perfil, y ahí, digamos, hacer después un postproceso en donde tengas que cuadrar los perfiles con los datos que tomó el topógrafo. Con el GNSS, automáticamente en tiempo real tiene una precisión centimétrica. Eficiencia en terreno, obviamente, es mucho más lento hacer mallados que te estés parando, marcando puntos, marcar la ruta manual, a cuando tienes el GNSS, más rápido, evitas marcas físicas, sino que vas levantando y te vas moviendo como tú quieras y ya esto está quedando el perfil total, la ruta del perfil está quedando georreferenciada. En temas de postproceso, requiere lo que le dije, sincronizar los datos del levantamiento con el GPS. Es como solapar una información con otra y eso ahí va arrastrando, ustedes saben, digamos que va arrastrando un error y ya en la segunda opción ya los datos están sincronizados. Precisión del posicionamiento depende de la calidad del método usado y alta precisión se usa GNSS RTK. Necesidad de personal adicional. Generalmente se requiere un topógrafo adicional a la persona que está levantando los datos con georradar. Y cuando tú tienes un GNSS integrado a tu georradar, solo necesitas el operador y vas haciendo los dos trabajos, la detección y la georreferenciación de las interferencias que sean interpretables y de los perfiles. Riesgo de error humano, bueno, como les dije, es alto cuando se hace esa integración del dato del topógrafo con el dato del georradar. Ahí hay un error, error que no se lleva o que es mínimo cuando tú tienes un GNSS integrado a tu georradar. El costo inicial de inversión obviamente es menor cuando tú tienes solo el georradar a cuando tú tienes un georradar con GNSS. El costo inicial es menor, pero ya al final, cuando tú vas sacando todo lo que te evita en tiempo en terreno, lo que disminuye tus tiempos en terreno, al final esto es una inversión que se tiene que hacer
y cuando hablamos de calidad de entregable a tu cliente, es algo que sí o sí se tiene que hacer. El método convencional es ideal para áreas pequeñas, ¿no? Donde ya se dispone de topografía, pero aquí hay un punto importante. En muchos proyectos de geodetección, no muchos, pero sí algunos, son dentro de galpones, dentro de plantas, y ahí sí o sí tú tienes que hacer un levantamiento convencional, ¿no? Y bueno, obviamente si vas a hacer un levantamiento de una gran extensión, ya tienes que utilizar un GPS sí o sí, si no los tiempos en terreno de un levantamiento convencional serían muy largos. En temas de generación como les dije, de entregable, más trabajo en oficina para ajustar la ruta e integrar lo que hizo el topógrafo con lo que hizo el RAR, y directamente exportable coordenada a un KMZ cuando utilizas el GNSS. Tiempo de entrega más prolongado, lleva mucho más tiempo el procesamiento y la entrega de los resultados que un procesamiento con la segunda opción, ¿no? Entonces acá está bien plasmado lo que es la diferencia, en qué sería más, digamos, ideal realizar, o bueno, es la el único punto en donde se debería utilizar un GeoRadar con el método convencional en la zona donde no hay señal para trabajar con GPS. Y bueno, ya finalizando con las conclusiones, tenemos que la elección entre un levantamiento convencional de GeoRadar y uno asistido con GNSS integrado debe basarse en la escala del proyecto. Como le dije, el requerimiento de la precisión que quiere el cliente, el presupuesto disponible y la urgencia de plazo de entrega. Todo esto, o sea, si queremos un trabajo más rápido, con mayor precisión, tenemos que utilizar una técnica geoespacial. Para proyectos que demanden alta precisión, eficiencia operativa y entregables georreferenciados de calidad, la inversión de un sistema GeoRadar con GNSS es altamente recomendable. Ya se lo mencionamos. Sin embargo, para estudios más pequeños o con recursos limitados, el método convencional puede ser suficiente, siempre que se implementen controles de calidad adecuados. Si a ustedes le dicen que un levantamiento posiblemente para postaciones, que se solicita mucho, y se necesita trabajar áreas de 2 metros cuadrados, ya con un levantamiento convencional está ok realizar ese tipo de trabajos, ¿no? Aunque la inversión inicial es mayor con equipos de NSS, los ahorros en tiempo, se lo mencioné, y en personal pueden compensar esta inversión para proyectos de mayor envergadura. Proyectos que con un GeoRadar se hacen en un día, es posible que con un levantamiento convencional se hagan en 2-3 días. O sea, el ahorro en tiempo en proyectos grandes es mucho mayor. Y por último, digamos, en definitiva, para proyectos modernos que existen altos estándares de exactitud, trazabilidad y eficiencia operativa, la integración de GNSS en levantamiento de GeoRadar no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad técnica. Todas las empresas, ya en mi opinión, no debería haber empresas que a estas alturas del partido estén todavía realizando levantamientos con técnica convencional. Todas las empresas de geodetección ya deberían estar utilizando integración de técnicas geoespaciales para entregar un mejor resultado a sus clientes. Entonces, con esto finalizamos. Ya Victoria dijo que si tiene alguna pregunta lo dejen en el chat. No sé, Victoria, si tú tienes alguna pregunta que te puede decir acá. Sí, claro, le quería preguntar, y de verdad primeramente le quiero dar gracias por la presentación porque es súper interesante, es una presentación diferente porque vemos integración de técnicas, integración de métodos y también cómo el GNSS puede apoyar y sirve para potenciar unos estudios que se hacen en el subsuelo y cómo Correcto. esto ayuda a potenciar todo este tipo de levantamientos y todo este tipo de estudios.
pero le quería preguntar, más o menos cuáles son los desafíos o cómo se pueden solventar aquellos mayores desafíos, por ejemplo, áreas urbanas que tengan densidad de árboles, que tengan estructuras, edificios, o sea, al aplicar estas técnicas de georradar junto con el GNSS, ¿cómo se puede solventar allí o cómo se puede abordar esa situación? Sí, bueno, eso es un gran desafío porque en muchas opciones, digamos, hasta este punto, digamos, que llegamos, si tenemos a lo mejor detección y marcamos muchas veces con spray, ya tendrías que utilizar una estación total para referenciar esos datos. Obviamente, el utilizar una estación total y hacer ese levantamiento se llevaría un mayor tiempo, pero obviamente es la única forma para en zonas urbanas, como dices, con alta densidad de vegetación, es la única forma en que se podría hacer. Es digamos la única forma, como te dije, y si no tendrías que hacer un método convencional. Nos ha pasado mucho que estamos en una zona donde el GPS no tiene buena señal y cuando ya tú estás en el software te das cuenta que los perfiles están quedando con cierto ruido. Entonces, claro, ahí hay que tener una estación total y hay que hacerlo con técnicas espaciales más avanzadas que las que se tienen actualmente. Sin embargo, no es muy común que se haga, pero si lo amerita el proyecto, se tiene que incluir esto. Y en cuanto a avances, por ejemplo, ahorita que estamos en la onda de la inteligencia artificial, algoritmos, ¿existen algunos desarrollos que se hayan o se estén aplicando en este momento en cuanto a algoritmos para facilitar la integración o para hacer el proceso más rápido? ¿Alguna integración con otra técnica espacial? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, fotogrametría con drones, que se esté aplicando y utilizando para este tipo de proyectos. Sí. Respondiéndolo a la inteligencia artificial, ya hay empresas que el software, claro, si tú le metes como patrón una hipérbole de reflexión, ya él va a saber que cuando tú ves una hipérbole de reflexión, estás hablando de una tubería. Ya hay empresas que están con el software que ya está identificando, digamos, por sí solo la presencia de una interferencia. Sin embargo, no todos han estado trabajando en eso, pero sí hay avances, ¿no? Y para la segunda pregunta, mira, ahí ya se están utilizando georradares aerotransportados, ¿no? Yo tengo digamos, mis dudas es en el tema de que la onda de aire que se genera lo afecta un poco, ¿no? Y que si bien se puede utilizar, pero para proyectos de grandes extensiones, un caso sería la detección de un oleoducto o de un mineroducto, en donde tú hagas un recorrido, digamos, sinusoidal, cortando la tubería varias veces y que vayas en un dron. Hay muchos terrenos acá y en muchos lugares que son bastante inclinados. Y bueno, ahí se puede utilizar esa técnica sobre un dron. Lo que pasa es que también ahí está el tema que, bueno, para que el peso, digamos, de algunos radares son aproximadamente 20 kilos y los radares en menor frecuencia son los que son menos pesados y ahí, digamos, eso quizás no tiene una penetración, aparte que le afecta la onda de aire porque están separados del piso, aparte tienen una frecuencia baja, no penetran tanto. Sí hay empresas, de hecho nosotros estamos comercializando un radar de 900 MHz con dron que puede ser aerotransportado, pero sin embargo no tiene mucha salida hasta el momento porque son proyectos, cuando tú estás hablando generalmente en las mineras, te entregan zonas en general de 100 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, cuando mucho 2000 metros cuadrados, y son zonas que fácilmente se pueden
se pueden barrer, digamos, a pie, que no tienen gran complejidad, pero sí, Victoria, sí se está avanzando mucho en tema de esa integración de GeoRadar con UAV. Digo que sería bastante interesante ver la integración de técnicas geoespaciales aplicadas a la geodetección con GeoRadar. De verdad que está bastante interesante. Bueno, de mi parte no tengo más preguntas por el momento, sin embargo, insto a todos los asistentes a que si tienen alguna ya saben que pueden dejar el comentario. Nosotros les estaremos enviando la respuesta del ponente por vía correo electrónico o ahí mismo en el canal de YouTube. También le quiero agradecer al ingeniero Rafael por toda su presentación, por haber estado dispuesto a participar con nosotros, y también a todo el equipo de Sigma que trabajó para poder traer este webinar el día de hoy, todo lo que ha hecho posible para traer este evento acá, y a nuestros asistentes por haber estado presentes, esperando que este evento haya sido de su total y completo agrado. Antes de concluir, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a todas nuestras redes sociales, ya que ese es el medio donde anunciamos los distintos webinars y actividades que vamos realizando. También a nuestro canal de YouTube, que es Sigma Red Global, y escribirnos un correo electrónico si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia a info@sigma.xyz, para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos, esperando a que podamos volvernos a ver pronto. Me despido de ustedes, de verdad, ingeniero Rafael, muchísimas gracias, y sigan conectados con nosotros, Sigma, la red global. Muchas gracias.